médico ginecólogo obstetra y especialista en medicina fetal, con un postdoctorado. Bien, chicos, conmigo vamos a tratar el tema de enfermedad inflamatoria pélvica. Esta enfermedad es una enfermedad ginecológica la más frecuente en este medio y tiene una causa polimicrobiana, que principalmente consiste en un cuadro infeccioso inflamatorio que se encuentra en el tracto genital superior. Incluye el útero, las trompas y los ovarios, pero a predominio exclusivamente de las trompas uterinas. Tanto ha llegado a su alcance que en los últimos tiempos, por ejemplo, en un estudio de Gradison de 2018, nos habla de 750.000 casos cada año. Y según un estudio de Mitchell, hubo 1,2 millones de visitas médicas por esta enfermedad en este país, lo que significaría que aproximadamente el 1% de la población femenina acude por este problema. Como ustedes ya sabrán, esta es una infección polimicrobiana, pero principalmente tiene como etiología a dos gérmenes importantes y los más conocidos, el cual es la Chlamydia trachomatis y la Neisseria gonorrhoeae. Pero se ha visto en estos últimos estudios que la Neisseria gonorrhoeae ha disminuido bastante la infección debido a que ya no se está realizando los cultivos pertinentes sobre este tipo de etiología. Y actualmente la clamidia se encuentra en el 60% de los casos en las pacientes que presentan esta enfermedad. Más o menos se ha calculado que de un 8 a un 20% de las mujeres infectadas por esta bacteria principalmente son las que presentan clamidia y también son las que no se benefician con el tratamiento oportuno. Ya, chicos. La enfermedad inflamatoria pélvica se divide en subclínica y sintomática. La sintomática se divide en la aguda y la crónica. La aguda es cuando es una infección por debajo de 30 días y que es la mayor parte de las infecciones las más frecuentes, y la crónica cuando ya tiene una duración mayor a esta, y también podrían estar incluidos los gérmenes como actinomyces, el Mycobacterium y la tuberculosis incluso en algunos casos. Y la subclínica o asintomática es aquella que sobre todo se encuentra en las pacientes que presentan problemas de fertilidad. ¿Ya? Ya está. ¿Cómo se da la transmisión de estos gérmenes? Principalmente es por vía linfática, vía hemática o también por vía ascendente, siendo la más importante por vía ascendente y la más frecuente, ¿no? A través de la actividad sexual. ¿Ya? ¿Por qué en la actividad sexual? Principalmente esto se da cuando la paciente está con un periodo menstrual. ¿Qué significa que estén con un periodo menstrual? Que ya no tiene las defensas de lo que es la mucosidad a través de cervicuterina y el orificio cervical, tanto externo como interno, se encuentran entreabiertos. Entonces es la principal vía de acceso y sobre todo la ascendencia. Es por eso que se recomienda que cuando las pacientes están en este periodo no deberían tener actividad sexual. A través de estas pueden sobrepasan esta infección el cervix, el útero y pueden llegar hasta las trompas uterinas. Y producen todo el proceso inflamatorio que ya conocemos, ¿no? Que se puede llamar, denominado cervicitis, endometritis, alveolitis, y que incluso pueden producir algún absceso tubovárico e incluso hasta una peritonitis. Ya está. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Principalmente el diagnóstico es clínico, ¿ya? Aunque actualmente también se está manejándose algún diagnóstico a través de algunos cultivos, pero principalmente es clínico. Y de esta manera que la paciente ya reciba su tratamiento oportuno y no llegar a las complicaciones como abscesos o las inflamaciones crónicas, ¿no? Ya está. El objetivo principal de estos estudios es que se deben estudiar y identificar a las pacientes a las cuales presentan los factores de riesgos, relacionar estos factores con los aspectos clínicos y los aspectos ecográficos. De acuerdo a esto, ya iniciar tratamiento de forma oportuna para no llegar a las complicaciones que después voy a describir. Ya, chicos, lo que les decía es que los gérmenes principales es la Neisseria gonorrhoeae y la clamidia. Esta Neisseria gonorrhoeae principalmente es la que produce una respuesta inflamatoria directa. Principalmente está asociado a una infección aguda.
¿ya? Y esta es la que produce sobre todo las inflamaciones de endocervix, endometrio y la trompa de falopio. A diferencia de la clamidia, ¿no? La clamidia no está caracterizada por presentar por inflamaciones agudas. Esta más es, la afección que produce es más una lesión tardía que está relacionada con algunos mecanismos inmunitarios, principalmente por una hipersensibilidad retardada. Entonces, como ya hace rato lo mencionamos, la infección principalmente es la ascendente, la actividad sexual. La segunda más frecuente puede ser por una afección continua y también por linfática y hemática. ¿Alguien tiene algún ejemplo de cómo podría ser una afección por continuidad? Claro. Por ejemplo, hay afecciones que se dan continuamente, por ejemplo, una apendicitis, ¿no? Una peritonitis. Que generalmente esto lo que hace, produce un proceso inflamatorio en la trompa y es por eso que con el tiempo o puede ser aguda o también podría producir una inflamación crónica, ¿no? Que esto generalmente es una afección hepática que también podría producir por continuidad. Ya, chicos. Entonces, estos son los microorganismos que se han aislado en una paciente con enfermedad inflamatoria pélvica, principalmente la clamidia, pero caracterizado por las afecciones crónicas, la Neisseria gonorrhoeae, que está caracterizado por las afecciones agudas y seguido por la Cleotenia, la Gardnerella vaginalis, la Candida albicans, pero no necesariamente una paciente que tiene una vaginosis bacteriana va a tener la enfermedad inflamatoria pélvica. Pueden o no pueden estar asociados. Ya está. En los factores de riesgos importantísimos tenemos las pacientes que presentan o que realizan, ¿no?, duchas vaginales, son las que presentan más riesgo. Estado civil soltero, probablemente asociado con la promiscuidad. La farmacodependencia, que presenten múltiples parejas sexuales. Las pacientes puede que no tienen un nivel socioeconómico bajo, debido a que no tienen la alimentación adecuada y tampoco utilizan métodos anticonceptivos adecuados, que presente una pareja sexual reciente, mujeres jóvenes que más o menos se encuentran entre los 10 a 19 años, que presenten o que estén caracterizados, que presenten, otras enfermedades de transmisión sexual, las pacientes que presentan una pareja con una infección de uretritis o gonorrea en los últimos 3 meses, que tengan el diagnóstico previo de la enfermedad inflamatoria pélvica, que no estén utilizando algún tipo de método anticonceptivo mecánico o químico, que cuando se le ha hecho un cultivo de gonorrea o clamidias presenten que este sea positivo, cuando se ha realizado alguna instrumentación del útero. Por ejemplo, ¿cuál sería? Las pacientes que han sido sometidas a legrados uterinos, clandestinos de forma hospitalaria, las que se han realizado interrupción del embarazo, las pacientes a quienes se les ha realizado la inserción de DIU en las últimas 6 semanas también tienen alto riesgo de presentar alguna enfermedad inflamatoria pélvica. Las pacientes que se les ha realizado una histerosalpingografía. Este estudio generalmente se realiza cuando la paciente está en un periodo menstrual, se le introduce un contraste, pero este contraste pues, es un líquido que va a ascender por todo el útero y va a dibujar todas las trompitas. Entonces, este contraste, cuando hay algún problema de infección, subiría todas las bacterias que están en el canal vaginal y por ende produciría, ¿no?, lo que es enfermedad inflamatoria pélvica. La histeroscopía, que es lo mismo, igual, o sea, estos procedimientos se realizan cuando el orificio cervical externo está entreabierto o abierto y se introduce, se manipula a través de un equipo y se llega hasta el útero y las trompas y es como un camino para estas bacterias, ¿no?, para que puedan ascender. La sonografía de infusión salina, que es la histerosonografía, lo mismo, ¿no? O sea, es un procedimiento que se realiza, es como una ecografía ginecológica endovaginal, donde a través de una canulita o a través de una cánula se introduce hacia el útero y se infla con suero fisiológico para ver lo que haya en la cavidad uterina. Entonces también sirve como medio para que puedan ascender algunas bacterias. Y las pacientes que se han realizado fertilización in vitro, ¿no? Entonces todos estos factores, chicos, hay que tenerlos en cuenta al momento de sospechar la enfermedad inflamatoria pélvica. Ya está. ¿Cuáles son los síntomas y signos frecuentes?
Entonces, principalmente, como ya les expliqué, esta enfermedad, el diagnóstico es clínico. Entonces, la paciente va a presentar dolor o hipersensibilidad uterina en anexos y a realizar la evaluación clínica a la movilización del cervix. Independientemente de esto, puede presentar fiebre o escalofríos, puede presentar leucocitosis a nivel de un estudio microscópico de la secreción vaginal, puede presentar una secreción mucopurulenta. Cuando se le hacen algunos exámenes de sangre puede presentar la leucocitosis con más de 15.000 o el aumento de la BCG o PCR, que ya sabemos que son factores inflamatorios, y que se observe en el flujo vaginal purulento al realizar la tinción de grano cultivo la presencia de estas dos factores. Entonces, ¿cómo se realiza el diagnóstico? Principalmente clínico, ¿no? Que presente cualquiera de estos tres síntomas: sensibilidad abdominal, pero obviamente que sea en hipogastrio, sensibilidad anexial y sensibilidad al realizar el examen del tracto bimanual, que es a nivel de cervix. ¿Ya? Y por lo menos uno de estos síntomas, de estos signos: la tinción de gram positivos de estos gérmenes, fiebre, recuento de leucocitosis, 10.000, ahora se utiliza 15.000, y si en algunos casos se puede realizar pulsocentesis, hacer un examen y si se observa pus, con mayor razón, y al momento de hacer un estudio, al momento de realizar una cirugía laparoscópica, se presencia de pus en cavidad abdominal. Y ya, bueno, ecográficamente cuando ya se presenta, ya es evidente el absceso tubular. Ya está. Entonces, hay que considerar que este diagnóstico se debe realizar, ¿para qué? Para realizar un tratamiento a tiempo, así se tenga baja sospecha, porque si la paciente empieza, si no se trata esta enfermedad inflamatoria pélvica, posteriormente podría presentar algunas complicaciones como el absceso tubulárico, la infertilidad, y para evitar estas secuelas que pueda presentar las pacientes, ¿no? Ya está. Este síndrome está muy caracterizado por continuidad. Cuando ya la paciente tiene un proceso inflamatorio crónico e incluso ya asociado a un absceso tubárico, es muy frecuente que esta secreción pueda llegar hasta lo que es a nivel hepático y empiece a inflamar la cápsula hepática y va a producir adherencias, como vemos en la imagen inferior, y posteriormente va a producir dolor en el hipocondrio derecho, probablemente irradiado hacia el lado posterior, ¿no? Y posteriormente inflamación y acumulación de líquido. ¿Cómo se clasifica la enfermedad inflamatoria pélvica? Según la clasificación de los estadios de Monif, tenemos el grado 1, 2, 3, 4, o conocidas como leve, moderada, severa o muy severa. En el caso de la epileve, encontramos que es una salpingitis aguda sin peritonitis, y generalmente el manejo es ambulatorio. En el caso de la salpingitis de grado 2, es aguda pero con peritonitis, ya es manejo exclusivamente hospitalario. El 3 o episevera es una salpingitis más la presencia de un absceso tubovárico, obviamente ya con manejo quirúrgico. Y el grado 4 ya es la llamada epi muy severa, con un absceso tubovárico que se ha roto y que ya está relacionado con el shock séptico, igual también manejo quirúrgico. En otro tipo de clasificación encontramos la laparoscópica, que es leve, moderada y severa. En el leve encontramos aquí que las trompas están permeables, están eritematosas, edematosas y que no contienen material purulento. En el caso de las moderadas, encontramos trompas que ya no están permeables, pero ya presentan un edema marcado y el exudado con material purulento. Y ya en el episevera encontramos que presentan un criosalpinx y con un absceso tubular. Hay que tener en cuenta, chicos, al momento de hacer el diagnóstico, que es prácticamente un diagnóstico de exclusión, porque ¿cómo se caracteriza el dolor en una paciente con enfermedad inflamatoria pélvica en la mayoría de pacientes? ¿Alguien sabe? ¿Cómo es el dolor en una paciente con enfermedad inflamatoria pélvica por lo general, con mayor frecuencia? ¿Cómo viene a consulta esa paciente?
¿Ya? Al inicio les mencionaba que esta enfermedad podría ser aguda y crónica. Ya, eso es en el ámbito universal, ¿no? Pero, ¿cuánto es un dolor agudo en realidad? Agudo, ¿no? Ya, eso es de acuerdo a la clasificación de enfermedad inflamatoria pélvica. Pero respecto a dolores abdominales agudos, ¿cuánto se considera agudo? Por ejemplo, una apendicitis aguda, ¿es un dolor agudo o crónico? Es agudo. Ya, entonces, una paciente que viene con un dolor agudo, ustedes en primer inicio van a pensar en una enfermedad inflamatoria pélvica. Probablemente no. Esta enfermedad se caracteriza por ser un dolor de larga data. ¿Qué significa? Una semana, 2 semanas o más, ¿no? Aunque aquí, según la literatura, te dice más de 30 días se considera crónico y menos de 30 días es agudo, pero en realidad un dolor agudo es un dolor reciente, de días, probablemente máximo, exagerando una semana. Entonces, por lo general, una paciente con enfermedad inflamatoria pélvica no va a venir con un dolor de un día, de 2 días, que no tenga antecedente de un dolor de meses anteriores o de semanas anteriores. ¿Sí me dejo entender, no? Entonces, una paciente por lo general con una enfermedad inflamatoria pélvica va a venir con un dolor de más de una semana. Y peor, y es más, y nos hace pensar más en esta enfermedad si nos habla de antecedentes de dolores crónicos de hace 2 meses, 3 meses, que a veces viene y va, o que es de forma que tiene intervalos, ¿no? Pero en cambio, aquí, por ejemplo, nos hablan de un diagnóstico diferencial como un embarazo ectópico. ¿Cómo es el dolor en un embarazo ectópico? ¿Será agudo o será crónico? Es agudo en realidad. Una torsión de anexo o un quiste hemorrágico, ¿será agudo o crónico? Es agudo, no es un dolor crónico. Una apendicitis, ¿y qué pasa cuando el apendicitis cuando no se trata a tiempo? Peritonitis, ¿no? Por eso que sí, es un tratamiento de inicio. Una endometriosis es un dolor crónico, entonces más nos podríamos confundir una enfermedad inflamatoria pélvica con una endometriosis. Una colicistitis, bueno, sobre todo supongo que se refieren cuando ya hay una afección perihepática, ¿no? Una enteritis, bueno, puede ser agudo o puede ser crónico. Un aborto séptico incompleto, probablemente agudo, ¿no? Abscesos diverticulares, entre agudos y crónicos. Pero ¿cuándo podría ser la enfermedad inflamatoria pélvica un proceso agudo? ¿O siempre va a ser crónico? Claro, ¿no? Pero ¿cuándo más? Cuando se forman los abscesos, porque la paciente tiene antecedentes de dolores que vienen y van, pero que así de la nada, en 1 o 2 días, han empezado a presentar dolores intensos. Y peor todavía si está asociado a una fiebre, escalofríos, malestar general, entonces probablemente ya está asociado a abscesos, hasta ruptura, por ejemplo. Entonces, estos son diagnósticos diferenciales, pero hay que tener siempre en consideración la situación. Ya está, por ejemplo, la hidrosalpinx, ¿es agudo o es crónico? ¿Qué pienso? O sea, para que una paciente empiece a presentar inflamación. Hidrosalpinx es la acumulación de líquido que es inflamatoria alrededor de las trompas. ¿Creen que pueda ser esto agudo o crónico? Esto es crónico. Principalmente, ¿quién lo causa la mayoría de veces? Con la glamina, ¿no? Que es crónico. Por ejemplo, aquí encontramos abscesos. Entonces, principalmente el diagnóstico, ya hemos visto que es clínico, pero también pues, nos podemos ayudar con algunos estudios de imagen, ¿no? Por ejemplo, aquí se ve en la ecografía, se ve la trompa. La trompa generalmente en una ecografía no se evidencia. Una trompa normal es tan delgada que no se ve en una ecografía, a menos que ya presente inflamación, o a menos que ya presente, mira, este proceso que contiene líquido, sólido, y probablemente ya es un absceso, ¿no? Un absceso tubular. Toda esa zona que ven ahí toda esta zona que ven aquí, por ejemplo, ya es pus. Esto debe ser líquido, ¿no? Acumulación de líquido y todo eso es pus. Entonces es una trompa completamente llena de pus y con acumulación de líquido, ¿no? Y peor todavía si la evidencia se puede evidenciar en una tomografía o resonancia. Aquí encontramos lo mismo, el absceso tubular, ¿no?
¿Y cómo se da el tratamiento? Entonces, principalmente se recomienda, según las últimas guías clínicas, que se debe dar un tratamiento empírico. Ante la menor sospecha, ya se debe iniciar con el tratamiento. Entonces, en los casos severos ya se puede tratar incluso a través del manejo hospitalario, ¿no? Entonces, este es un fluxograma. Vamos a ver la tabla 1, cómo se hace el manejo a través de una infección leve, pero de forma ambulatoria. Entonces, aquí en Perú generalmente utilizamos la ceftriaxona con 1 gramo, o no, perdón, es 500 miligramos bien intramuscular o bien endovenosa, dosis única, y más la doxiciclina, ¿no? Por 7 días. Puede o no puede estar asociado con el metronidazol. ¿Por qué el metronidazol? Porque no se olviden que la enfermedad inflamatoria pélvica principalmente es clamidia y gonorrea, pero también ¿qué gérmenes pueden estar involucrados? Anaerobios. Entonces, por eso se asocia con el metronidazol más. ¿Ya? Las pacientes que tienen alergia a este tipo de penicilinas, se le puede aplicar acitromicina, 2 gramos por día, dosis única, doxiciclina con metronidazol, ¿no? Y si tienen alergias a las tetracicrinas, ceftriaxona, acitromicina, y puede no estar asociada al metronidazol. Que lo ideal en realidad es que siempre está asociada al metronidazol. Los gérmenes, por ejemplo, de Escherichia coli, ¿creen que puedan producir enfermedad inflamatoria pélvica? No. Bueno, normalmente, para que estos gérmenes que se encuentran a nivel intestinal pueden introducirse a través del canal vaginal y producir enfermedad inflamatoria pélvica, que por sí solos no pueden. O sea, por sí solos no pueden empezar a inflamar la trompa o la zona pélvica. Lo que tendría que suceder es que antes haya ya una inflamación producida por lo general por clamidia y gonorrea, y luego recién son los que pueden producir el absceso. ¿Qué quiere decir? Entonces, estos dos gérmenes, la clamidia y la Neisseria, van a empezar a iniciar lo que es la afección. Pero quienes empeoran la afección, ya que se forme el absceso, principalmente los gérmenes a nivel intestinal. La E. coli, que es lo que se encuentra, que es lo que siempre se ha encontrado cuando se hace el cultivo de nuestros estudios. Ya está. ¿Cuándo ya se intenta manejar un tratamiento hospitalario? Entonces ya hemos dicho, ¿no? Cuando ya se clasifica a partir del EPI de 2.º grado, de preferencia el tratamiento es a través de una hospitalización. Cuando generalmente estos pacientes deben ser clasificados, cuando presentan mal estado general, náuseas, vómitos, fiebre alta, ¿no? Cuando tienen un estudio ecográfico con presencia de un absceso tuborálico, ¿no? Que pueden o no pueden estar con ruptura o que pueden presentar riesgo. Cuando ya se ha iniciado anteriormente el tratamiento por vía ambulatoria y no ha funcionado y la paciente sigue con el dolor intenso, ¿no? Y principalmente las gestantes. Entonces hay que tener bastante cuidado con las gestantes porque esto puede aumentar la movilidad tanto materna como del feto. Y también algunos pacientes con VIH, ¿no? Que no necesariamente tienen que ser sometidos a tratamiento por vía hospitalaria, siempre y cuando se vea que hay signos de gravedad. Bien, entonces, ¿cómo es el tratamiento hospitalario? Como primera opción, encontramos la ceftriaxona, que se aplica 2 gramos vía endovenosa por día, asociados a doxiciclina, que aquí generalmente no hay vía endovenosa, se podría hacer más asociado al metronidazol. Se da 1.5 gramos cada 24 horas, esto significa 500 miligramos cada 8 horas, y ya cuando exista una mejoría, que generalmente se espera mínimo 3 días, pues sí se puede pasar por vía oral hasta que complete sus 14 días. Y si tienen alergias a las penicilinas, se puede optar por la clindamicina con elastonal o la clindamicina con la tigecyclina, ¿no? Y ya si tienen mala respuesta, por el pipetazo más la doxiciclina, y ya si están en los shock sépticos, utilizan los antibióticos de alta gama, ¿no? Meropenem más doxiciclina. Entonces, lo que les decía, hay que tener bastante cuidado con las pacientes embarazadas, ya que este tipo de enfermedad inflamatoria pélvica que podrían presentarlas pueden causar amenazas, abortos o incluso pueden adelantar el parto, ¿no? En los pacientes que presentan esta infección de VIH, no necesariamente deben ser tratados de forma hospitalaria. Si no tienen ningún factor de riesgo o si tienes la carga viral controlada, pueden ser sometidos a tratamiento ambulatorio, a menos que haya alta
sospecha de abscesos tubováricos. Pero inicialmente siempre se inicia con tratamientos más agresivos, ¿no? Que podría ser la dosis, se puede iniciar con la citrazola bien venosa, que es una dosis, y luego ya dicen todo por día. Ya está. En las pacientes que son usuarias del DIU, ya hemos dicho que esta es una causa o un factor de riesgo que podrían causar esta enfermedad, ¿no? Que principalmente se puede encontrar de 3 hasta la 6 semanas incluso. Ya está. Si la paciente no presenta una mejoría, o sea, presenta todavía el dolor o se agrava con fiebre, algo de hasta las 72 horas, ya se debe estar considerando que se extraiga este dispositivo. ¿Ya? Y se ha evidenciado que el tratamiento que no se altera, o sea, que el tratamiento funciona a pesar que la paciente esté todavía con este dispositivo. Ya está. ¿Cuál es el efecto que producen los anticonceptivos orales combinados en esta enfermedad inflamatoria pélvica? Se dice que tienen un efecto protector. ¿Por qué? Porque los anticonceptivos producen que el moco sea mucho más espeso por acción de los gestágenos, y es por eso que los gérmenes van a tener un poco más de dificultad para ascender. Y como estos producen que baje un poco el flujo menstrual, entonces menos posibilidad para que se dé la ascendencia de esos gérmenes. Y por lo tanto menos riesgo de una menstruación retrógrada. Entonces, chicos, ¿cuáles son las recomendaciones acerca de esta enfermedad inflamatoria pélvica? Que los contactos sexuales de la paciente siempre deben ser tratados y considerados, ¿ya? Por lo menos el que tenga menos de 3 meses. ¿Ya? Entonces, siempre se debe ofrecer ante el menor signo clínico, se debe ofrecer el tratamiento para estos dos gérmenes. Y generalmente se recomienda a las pacientes que este contacto que se utilice la citromicina 1 gramo diario en dosis únicas más el cefixime, ¿no? En esta dosis. Y por lo general que la paciente no tenga actividad sexual por lo menos 45 días, así que el tratamiento dure 14 días, pero se recomienda que no tenga actividad sexual por lo menos 45 días hasta que pase por completo el proceso inflamatorio de la tromboturina o la zona pélvica. Y que una vez iniciada el tratamiento se debe hacer un control posterior a las 72 horas de haber iniciado, y después posterior a los 14 días al finalizar el tratamiento, para ver si se debe alargar más el tiempo de tratamiento o de repente ya suspenderlo cuando complete la dosis de 14 días. Ya, chicos, eso es todo. Gracias. ¿Alguna duda que tengan? ¿Todo claro? Ya, chicos, eso es todo. Bien.